Ética en Aristóteles, 384 a.C. La Ética de Aristóteles, Estagira 384 a.C. a Calcis 322 a.C., filósofo y científico. Su pensamiento ha sido de gran influencia en la historia de la filosofía occidental, y muchos de sus pensamientos siguen vigentes. Fue un escritor muy prolífico, si bien de sus 200 obras solo se conservan 31. Aristóteles no pensaba, como lo hacía Platón, en la existencia de dos mundos. Para él solo había uno, donde viven seres compuestos de materia y forma, y que tienen como finalidad la felicidad. Además, esos seres aspiran al conocimiento, y del conocimiento precisamente al que solo se accede a través de la experiencia. De la razón vendrá la felicidad del individuo, que solo puede llegar a serlo en sociedad. Así pues, la ética de Aristóteles se basa en el concepto de la felicidad, y su planteamiento es bastante simple. Una acción es correcta, hace feliz al individuo, y es incorrecta en caso contrario. Se trata de una ética eudemonista, porque para determinar si una acción es buena o mala, atiende únicamente a si ésta produce felicidad o no. Ahora bien, ¿qué pasa si una persona hace algo que la hace feliz, como robar, y con esa acción está haciendo infeliz a la sociedad? La respuesta de Aristóteles es clara. Si robas, serás castigado, sufrirás las consecuencias, te detendrán e irás a la cárcel. Por lo tanto, en estas condiciones, esa persona no podrá ser feliz. Robar nunca puede proporcionar felicidad, ni tampoco otra acción que perjudique el conjunto de la sociedad. Prueba el fin de las acciones humanas ser la felicidad, y que la verdadera felicidad consiste en hacer las cosas conforme a recta razón, en que consiste la virtud. Epicureísmo, 341 a.C. El epicureísmo es una escuela helenística que surgió en Atenas hacia finales del siglo IV a.C. Se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicureos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva. Junto con el cinismo, el estoicismo y el escepticismo, el epicurismo es la primera de las grandes escuelas que representa el paso de la época clásica a la época helenística. Epicureo, fundador de la escuela, pone como objetivo de la vida del ser humano el placer, procurando para conseguirlo liberarse del miedo a los dioses, del miedo a la muerte y del miedo al destino, porque con esos miedos no se puede disfrutar de la vida. Desde un planteamiento totalmente materialista, Epicureo afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo, y toda idea solo es una impostura, porque los dioses son ajenos a los asuntos humanos. A la muerte no hay que tenerle miedo, porque mientras somos, la muerte no está presente, y cuando llega la muerte, nosotros ya no somos. Y finalmente tampoco hay que tenerle miedo al destino, porque los átomos que forman el universo se mueven de forma imprevisible, lo que posibilita la libertad del hombre y le hace daño de su destino. Para el epicureísmo, ser sabio es ser capaz de reírse de la fortuna. Destacan como seguidores de Epicureo Horacio, Virgilio y Lucrecio en el periodo romano, Lorenzo Valla y Pedro Gassendi durante el Renacimiento. Estoicismo, 301 a.C. La escuela estoica fue fundada por Zenón de Sitio hacia el año 301 a.C. en Atenas. Aquí acostumbraban reunirse en un pórtico de la ciudad, de lo cual derivó su nombre, que proviene del griego estoicos, derivado de stoa, que significa pórtico. Fue una de las escuelas filosóficas helénicas de mayor influencia. Su periodo de auge se registra entre el siglo III a.C. y el II después de Cristo. Su debilitamiento coincidió con el auge del cristianismo. En la doctrina estoica se reconocen tres fases. Una primera encabezada por Zenón y Crisipo, denominada estoicismo antiguo. La segunda caracterizada por las contribuciones de Panecio y Posidonio. Se conoce como estoicismo medio, y finalmente se encuentra el estoicismo nuevo, representado por figuras de la talla de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. La ética estoica es la faceta más conocida de esta escuela. Como tal, propone que la felicidad implica vivir conforme a nuestra naturaleza racional, que el único bien es la virtud y el único mal es el vicio y la conducta pasional e irracional.
que las pasiones que perturban la razón, contrarias al ideal estoico, que los bienes materiales o aspectos de la vida humana, como la salud o la enfermedad, el dolor o el placer, son indiferentes para el estoico y de allí proviene su fortaleza. Todo esto tiene como objetivo alcanzar la apatía, que es la aceptación de los ideales ascéticos. En este sentido es un sistema que se pone el hedonismo de Epicuro y el hedonismo de Aristóteles. Ética cristiana 1224 después de Cristo. Tomás de Aquino encuadra la moralidad entendida como relación trascendental entre el acto humano y la norma moral, es una prolongación de creación y se enmarca en el contexto del gobierno divino. Según Aquino, la ley eterna es conocida por cada hombre en sí mismo de forma inmediata y espontánea, al mismo en sus principios más generales, y es aplicada a través de un juicio práctico o prudencial que se denomina conciencia moral. La ética cristiana se basa en Colosenses 3:1-6, en la ética que debe ir primero, porque la fe cristiana siempre ha sido una ética que toma muy en serio la conducta y cuya experiencia de la fe no se puede concebir sin una conducta paralela a lo que se profesa. La Biblia es todo lo que necesitamos para saber cómo vivir la vida cristiana. Sin embargo, la Biblia no trata explícitamente cada situación que podamos enfrentar en nuestras vidas. Esta ética predomina en gran parte del mundo. Modernidad e Ilustración 1300 al 2000. En la ética moderna se empezó a estudiar la moral, el deber, la felicidad, la virtud y lo que es correcto e incorrecto en lo que cabe del comportamiento humano. La Ilustración trata de evitar caer ante el espíritu del sistema, el cual se busca cerrar todos los saberes. John Locke, 1632. Locke es un filósofo inglés que nació en Bristol y realizó sus estudios en medicina y filosofía. Fue considerado el primer político liberal dentro del Parlamento inglés. Locke niega la existencia de principios innatos. Nuestros principios van naciendo mientras nosotros existamos. Locke postula la igualdad de razón y la libertad como la única garantía de supervivencia, ya que el poder es un bruto, lejos de permitirnos sobrevivir, nos anula y amenaza con destruirnos. La libertad consiste en la potencia que tiene cualquier agente para hacer o dejar de hacer una acción particular, según la determinación o pensamiento de su mente, que elige lo uno o lo otro de acuerdo con Locke. David Hume, Conocimientos y Pasiones 1711. Hume tiene una base naturalista al problema de la ética, al establecer que las decisiones morales no derivan de la razón, sino del sentimiento moral. La ética de Hume pertenece al emotivismo moral. Esto se determina por el sentimiento y la virtud. La empatía es lo más importante en esta ética. La razón es y debe ser esclava de las pasiones. Como la empatía es la que más determina, en la ética de Hume, el vicio es todo lo contrario. Esta ética busca separarla del pensamiento frío y unirla a los sentimientos. Immanuel Kant, Razón práctica, voluntad autónoma y libertad, 1785. Immanuel Kant es un filósofo alemán nacido en Königsberg. Es uno de los pensadores más representativos de las ideas ilustradas europeas. Él sostiene que el conocimiento no gira en torno de la ciencia, sino del entendimiento de los sujetos. La ética kantiana es una teoría formulada de la construcción de la ley moral, una serie de compromisos basados en la responsabilidad racional, ajena y propia. Esta actúa sobre las personas sin importar sus intereses o deseos. Ejemplo: si ves una persona que necesita ayuda y tú se la brindas de buena voluntad, sin esperar a nada a cambio, simplemente porque a ti te pareció lo correcto. Friedrich Nietzsche y la transvaloración de todos los valores, 1871. Filósofo alemán que nació en Turingia, en 1878 inició una etapa de crítica a la tradición filosófica, donde él trataba de demostrar que los objetos ideales son meras creaciones humanas. Todo hombre que no se encuentra atado a las costumbres o que no quiere someterse al yugo del hábito es un hombre libre y por lo tanto es un inmoral, puesto que se encuentra a sí mismo como principio de conducta y no como la continuación de una tradición. Esta conducta individualizada fue de costumbre libre y arbitraria. Es tachada por la sociedad como mala, no obstante, para Nietzsche es más bien humana y afirmativa. Por ejemplo, la poligamia es permitida y bien vista en ciertas partes del mundo.
Tal vez para nosotros nos parezca una mala idea, pero para esas personas es normal y está bien. Nosotros no podemos imponerles nuestras costumbres a otras culturas. Max Scheler, Ética material de los valores, 1874. Para Scheler, los valores son naturalmente distintos a los bienes, mientras que los valores tienen su dominio propio de los objetos y no los objetos mismos. Estos objetos se sitúan en niveles sobre los cuales es posible establecer un orden y una jerarquía de valores, a través de los cuales nos identificamos. Él establece que poseemos un conocimiento para distinguir lo bueno y lo malo, y escoge determinadas acciones, así siendo una ética material, así teniendo prioridades en los valores. Como por ejemplo, cuando se le dicta sentencia a una persona que rompió la ley, se está haciendo justicia ya que recibe un castigo de acuerdo al crimen que cometió. John Dewey, Los valores como criterios racionales de acción, de 1892. Él es uno de los principales expositores del pragmatismo. Este considera que efectos puede implicar consecuencias prácticas. Esto implica que toda proposición, sin importar de qué tipo sea, es considerada un criterio de acción válido, solo si se consideran las consecuencias prácticas de dichos conceptos. Dewey desarrolló una filosofía que abogaba por la unidad entre la teoría y la práctica. Su pensamiento se basaba en la convicción moral de la democracia es libertad. Establece que los valores son distintos que los bienes, ya que consideramos bienes como cosas valiosas, mientras que los valores se definen como cualidades axiológicas, que constituyen un dominio propio de los objetos y no los objetos mismos. Estos objetos se sitúan en niveles sobre los cuales es posible establecer un orden y jerarquía de los valores independientemente a través de los cuales podemos identificarlos, pero sobre todo preferir unos valores por encima de otros. Por ejemplo, decidimos no tirar basura en las calles y no contaminar, estamos evitando realizar una acción y podemos ayudar para disminuir la contaminación en el mundo.